Hola, ¿qué tal, amigos y amigas, lectores y lectoras? Les saluda su amigo Letras. El día de hoy vamos a hacer una tier list de las obras de Gabriel García Márquez. Ya saben, este escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Y debo decir que me va a costar mucho porque yo me considero un gran fan de Gabriel García Márquez, así que es difícil para mí analizar sus obras con objetividad. Así que si tú también eres un lector de García Márquez o un entusiasta de sus obras, te invito a dejar en la cajita de los comentarios tu propia tier list. Vamos a dividir sus obras en 4. El rango S sería una obra maestra de la literatura universal, aquella obra que todo mundo debe leer y yo como fan, escritor, lector te recomendaría indudablemente, ¿vale? Ese sería nuestro tier S. Al tier A lo vamos a llamar Tienes que leerlo o si te gusta Gabo, seguramente lo amarás. Al tier B lo vamos a llamar Es un buen libro, es decir, no es un mal libro, no es una obra maestra de la literatura, está en el rango medio, es un libro recomendable que seguramente te encantará. El rango C yo lo voy a clasificar como solo se los recomiendo a los fans de Gabo. Si tú ya estás muy clavado con este autor, seguramente esta obra te gustará, pero si no eres tan fan o apenas lo vas a leer por primera vez, yo te recomendaría que pases a otro de rangos más altos. Y en el rango D pondría a los no lo recomiendo, ¿vale? Es un premio Nobel de literatura, sin embargo, te aviso desde ahorita que sí vamos a poner no lo recomiendo. Vamos a poner libros en no lo recomiendo. Así que dejé fuera de esta lista, o voy a dejar fuera de esta lista, aquellas obras que fueron sacadas o de su obra periodística o aquellas obras que hizo en colaboración. Así que esas no las vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta sobre todo sus obras literarias en solitario. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Yo conseguí una lista en internet que seguramente te va a gustar mucho y con esa nos vamos a guiar. Estaba yo entre el año en el que se escribió o el año en el que se publicó, pero vamos a seguir esta lista. Ok, el primer libro que vamos a clasificar es La hojarasca, su primera novela. Y es una novela que para ser una novela de iniciación, una novela con la que García Márquez comenzó su carrera, es una gran novela. Es esta que tenemos acá. A ver, yo te diría que es un buen libro. Yo lo colocaría en el rango de la B. Es un buen libro. Obviamente estamos hablando de un escritor joven que tenía ímpetu por escribir, que tenía muchas ganas de renovar el mundo de la literatura, que viene con todas las ganas, pero es un escritor que apenas está aprendiendo. Obviamente ya está a un gran nivel porque va a ser el futuro premio Nobel de literatura. Sin embargo, yo te diría, sí, léela, es un gran libro y si te gusta García Márquez, seguramente te va a encantar, ¿vale? A mí me gustó mucho y yo tengo esta y tengo otra edición por ahí perdida, pero esta me gustó mucho. Ok, el segundo libro es El coronel no tiene quien le escriba, que es este de acá. Fíjate que El coronel no tiene quien le escriba. Si estuviéramos en el mundo del teatro, esto es una novela, obviamente, pero si estuviéramos en el mundo del teatro, El coronel no tiene quien le escriba sería una pieza. Es como una especie de tragedia a fuego lento. Su final es totalmente desesperanzador y tristísimo. García Márquez y al mismo tiempo, algunos escritores como Álvaro Mutis, un gran exponente de la literatura de Colombia, considera que El coronel no tiene quien le escriba, es su mejor obra. Y estamos hablando que la considera su mejor obra por encima de 100 años de soledad. Me parece que es una obra corta, es una obra contundente y es una obra que yo honestamente la voy a poner en el tier S, obra maestra de la literatura universal. No te la puedes perder. Yo diría que a lo mejor es la más bajita del tier S, pero sigue siendo una obra maestra de la literatura. El siguiente libro que vamos a analizar es Los funerales de la mamá grande, que es un libro de cuentos. Fíjate, yo tengo esta edición preciosa. Es una edición en la que están todos los cuentos, literalmente todos los libros de cuentos contenidos. Pero yo diría, obviamente, si vamos a analizar todos sus libros de cuentos en uno solo, pues a lo mejor podríamos ponerlo en el tier A, por ejemplo. Sin embargo, yo te diría que merece la pena analizar sus libros de cuentos uno por uno, porque tienen una calidad distinta. Este libro de cuentos de Los funerales de la mamá grande tiene varios cuentos: La siesta del martes, Un día de estos, En este pueblo no hay ladrones, La prodigiosa tarde de Baltasar, La viuda de Montiel, Un día después del sábado, Rosas artificiales y Los funerales de la mamá grande. Son grandes cuentos. Yo diría
que sin duda el que más resalta, el mejor de todos, es Los funerales de la mamá grande, el que le da título al libro. Ahora, como yo concibo que hay algunos cuentos que son muy buenos, como Los funerales de la mamá grande, y otros que sí son buenos, pero no tantísimo, yo te diría que este libro lo vamos a poner en el tier A. Tienes que leerlo y si te gusta Gabo, lo amarás. Seguramente habrá algunos que lo pongan en el tier S, porque justamente Los funerales de la mamá grande fue un boom en su tiempo. El siguiente libro que aparece en la lista lo voy a dejar para el último lugar, porque es 100 años de soledad. Entonces vamos a hablar de 100 años de soledad casi al final. El siguiente libro que vamos a analizar es La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Este libro tiene un señor muy viejo con unas alas enormes, el mar del tiempo perdido, el ahogado más hermoso del mundo, muerte constante más allá del amor, el último viaje del buque fantasma, Blackaman el bueno, vendedor de milagros y la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Bueno, ¿qué te puedo decir de este libro? A este yo lo voy a poner directamente en el tier S, obra maestra de la literatura universal. A mí me encantan todos los cuentos de este libro de cuentos. Yo te puedo decir que mi cuento favorito de García Márquez, o uno de mis dos cuentos favoritos de García Márquez, está en este libro y es El mar del tiempo perdido. Despliega una prosa poética que simplemente con oírla es un deleite. A mí me encanta a veces ponerme a leer a García Márquez sin analizarlo, nada más por el placer de cómo se escucha el autor, y es maravilloso. Entonces, tier S sin lugar a dudas. El otoño del patriarca. Yo sé que estoy poniendo todos en un mismo tier, pero este también lo vamos a poner en el tier S, ¿vale? Porque me parece que El otoño del patriarca es el libro más ambicioso de García Márquez, incluso por encima de 100 años de soledad. Hay una entrevista que está en YouTube, en esta misma plataforma, en donde García Márquez dice que El otoño del patriarca fue una obra que en su momento a nadie le gustó, pero después se volvió la obra más estudiada de García Márquez en las universidades. Y es que es una novela que está hecha prácticamente en un solo párrafo. Toda la novela es un solo párrafo, es decir, es como si García Márquez se aferrara a una misma idea y estuviera enlazando esa idea una y otra vez de manera obsesiva. Además de que la historia es maravillosa, ¿no? Y nosotros ya podemos ver en El otoño del patriarca esa prosa tan potente que tiene García Márquez. Crónica de una muerte anunciada. Mira, yo tengo dos Crónicas de una muerte anunciada y es que me compré esta. La mayoría de mis libros, si tú te fijas, están como un poco maltrataditos, un poco sucios, porque yo me volví muy fan de García Márquez durante mi época universitaria. Entonces, resulta que pues yo no tenía dinero para comprarme los libros así en nuevo, entonces me iba a las librerías de viejo a buscarlo, ¿no? Entonces, este libro también es de una librería de viejo y luego mi hermana me regaló este libro porque sabía que me gustaba García Márquez, pero ella no sabía qué libros tenía yo de él. Entonces, pues tengo dos de García Márquez, de Crónica de una muerte anunciada. Y este es el primer libro que yo leí de García Márquez y la verdad es que me gusta muchísimo. Lo maravilloso del libro es que te revelan que el personaje principal se muere en las primeras páginas. Entonces el lector se tiene que quedar toda la novela ya no a ver que se muere el personaje, sino a ver cómo se muere. Y entonces es una novela que ronda entre el costumbrismo y el realismo mágico y también tiene un poquito como de novela de detectives, no es una novela que te sirve mucho para enseñar este tema del narrador testigo. Es una novela muy buena. Ahora, esta sí, ya para que vean, no la vamos a poner en el tier S, esta la vamos a poner en el tier B. Habría algunos que la pondrían en el tier A con justa razón. Es una de las primeras obras que puedes leer de García Márquez porque creo yo que es una de las más accesibles, es una de las más sencillas de leer. De hecho, yo la leí en la preparatoria, me la dejó un maestro de literatura. Entonces la vamos a poner en el tier B, que es un buen libro. Ok, el siguiente que vamos a poner, son sus obras periodísticas. Fíjate estos mamotretos que tenemos acá, son todos estos libros y estos sí los vamos a clasificar o a calificar juntitos. Acuérdate que García Márquez, ¿vale? Si sabes un poquito la biografía de él, pues él trabajó como periodista y una de sus grandes amores fue el periodismo.
Así que cuando él alcanzó la fama mundial, se empezaron a publicar estos libros que contienen pues todas las notas periodísticas que él escribió durante décadas. Ahora, ¿dónde vamos a ponerlos? ¿En qué tier los vamos a poner? Obra maestra de la literatura, tienes que leerlo, buen libro, ¿solo lo recomiendo a fans de Gabo o no lo recomiendo? Bueno, yo ya me leí todos y te podría decir que yo los voy a poner en solo se los recomiendo a los fans de Gabo. Porque a pesar de que hay muchos textos que yo los tengo marcados o los tengo doblada la paginita, muchos textos que son maravillosos, muchas notas que son maravillosas, también hay notas que son pues prescindibles porque son notas que tienen que ver con el cotidiano o con la noticia que fue importante en su momento y que después fue olvidada. Entonces, yo diría, sí están escritas con la calidad de un premio Nobel de literatura, pero no hay una ambición más allá de informar, ¿no? De lo periodístico. Y si la hay, es en algunas notas muy particulares, muy puntuales. Así que te diría, léelo, ya cuando ya te hayas leído todo García Márquez y hayas descubierto que lo amas, que te encanta como a mí, léetelos. Entonces ese sería nuestro tier C. El siguiente sería Relato de un náufrago, pero esa obra viene aquí. Entonces, si nosotros solamente compramos el libro de Relato de un náufrago, porque hay una edición de Relato de un náufrago, yo sí lo pondría, es un poquito más arriba, ese lo pondría en buen libro. Y además, también me parece que al mismo tiempo que con Crónica de una muerte anunciada, es un libro que es muy bueno para empezar con García Márquez, ¿no? Porque hay unos que se quieren empezar a leer. El primer libro que quieren leer es el Otoño del Patriarca, ¿no? Y les cuesta muchísimo y dejan a García Márquez, ¿no? Entonces hay que empezar de manera gradual y Relato de un náufrago y Crónica de una muerte anunciada me parecen los dos mejores libros para empezar con García Márquez o sus libros de cuentos. El amor en los tiempos del cólera, aquí podría yo meterme en camisa de 11 varas porque El amor en los tiempos del cólera, a pesar de ser una de las dos obras más famosas o populares de García Márquez junto con 100 años de soledad, yo no la consideraría una obra maestra de la literatura universal. Él en alguna entrevista dijo que era su novela que se iba a quedar para la posteridad, ¿no? Es la historia de sus abuelos que él entrevistó, la historia de los amores contrariados de sus abuelos, y es una historia preciosa, o sea, es una historia preciosa, pero lo que yo quiero decir es que no la pondría en el tier S, ¿no? Lo pondría en tienes que leerla o si te gusta Gabo, lo amarás, ¿no? Tier A. Tiene un final hermoso, tiene un desarrollo increíble y tiene algunas escenas que son tremendamente cinematográficas y poéticas. Muy buena obra. El general en su laberinto. Ok, esta historia, la historia de este libro es muy interesante y él la cuenta en sus memorias, en este libro de acá la cuenta. Y es que esta historia no es propiamente de Gabo, es decir, esta historia ya le estaba rondando a un amigo de Gabo, que si no mal recuerdo es Álvaro Mutis, porque Álvaro Mutis fue un gran amigo de Gabo. Y entonces Álvaro Mutis, si no mal recuerdo, ya tenía esta historia en su mente y es la historia del libertador Simón Bolívar, de los últimos años del libertador Simón Bolívar. En algún momento Álvaro Mutis le dijo algo así como ya estoy prácticamente trabado, o sea, tengo esta historia, pero no la logro escribir, ¿no? Y García Márquez ahora sí que agarró toda la bibliografía que tenía Álvaro Mutis. Álvaro Mutis como que digamos que le heredó la historia, ¿no? Y García Márquez se puso a escribir el libro, ¿no? Y Álvaro Mutis dice, pues es la obra que yo hubiera querido escribir sobre los últimos años del gran libertador Simón Bolívar. A mí me recuerda mucho a 100 años de soledad. Parece una novela como escrita en un tono sepia. Ahora, ¿yo dónde lo pondría? Yo lo pondría en buen libro, en el tier B. Lo he leído 2 veces, pero tampoco me parece que esté a la altura de El amor en los tiempos del cólera, a la altura del Otoño del Patriarca, a la altura de 100 años de soledad, mucho menos, ¿no? El siguiente sería Ojos de perro azul. Este libro de cuentos es un libro de cuentos que a mí me gusta mucho porque son como los cuentos que escribió en principio García Márquez. Es decir, él tenía ya varios cuentos que había escrito individualmente para algunos periódicos, etcétera, y aquí en este ejemplar los juntan, ¿no? Entonces, García Márquez es el García Márquez más novato de todos, es el García Márquez
menos experimentado. Sin embargo, o sea, sus cuentos ya están a la altura de los grandes escritores. Y contiene La tercera resignación, La otra costilla de la muerte, Eva está dentro de su gato, Amargura para tres sonámbulos, Diálogo del espejo, Ojos de perro azul, La mujer que llegaba a las 6, Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, Alguien desordena estas rosas, La noche de los alcaravanes y Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Ok, mis favoritos son La tercera resignación, Eva está dentro de su gato y La mujer que llegaba a las 6. La mujer que llegaba a las 6 es buenísimo, buenísimo. Entonces yo te diría que este lo vamos a poner en B, buen libro. Ok, 12 cuentos peregrinos es un libro de cuentos que trae efectivamente 12 cuentos que son El rastro de tu sangre en la nieve, La luz es como el agua, El verano feliz de la señora Force, Tramontana, 17 ingleses envenenados, María dos Práceres, Espantos de agosto, Solo vine a hablar por teléfono, Me alquilo para soñar, El avión de la bella durmiente, La santa, Buen viaje, señor presidente, y el prólogo que escribió el mismo García Márquez. Ok, este yo lo voy a poner en A, así de golpe. Tienes que leerla y es, si te gusta Gabo, lo amarás. Este libro es A, pero hay un cuento que yo te diría que es ese, así el cuento solito, que sería Solo vine a hablar por teléfono. Te deja la piel erizada. Definitivamente es uno de los cuentos más aterradores de García Márquez, ¿no? Es un cuento muy oscuro y un cuento muy frío. Hay una crítica social muy profunda en ese cuento. Es mi cuento favorito de él y, o sea, nada más por ese cuento, yo lo pondría ese cuento en obra maestra de la literatura. Todos los demás en buen libro o en tienes que leerlo. Ok, el siguiente que vamos a analizar es Vivir para contarla. Bueno, es un libro muy especial porque son las memorias y es la primera parte de sus memorias. Es un libro que se quedó solo porque ya no hubo una segunda parte. García Márquez estaba trabajando en ella, pero pues sus problemas de salud y todos los problemas que tuvo García Márquez con su salud al final de su vida, pues le impidieron terminar la segunda parte. Entonces tenemos la primera parte de sus memorias y a mí me parecen maravillosas porque es ver el nacimiento de un autor, ¿no? Yo leo este libro y me siento profundamente identificado con lo que nos cuenta. Es un libro que no tiene ninguna ambición, es un libro tremendamente íntimo, es un autor que le habla a un amigo, que te dice, voy a contarte mi historia, ¿quieres escucharme? Y además, como pues tiene la maestría de García Márquez, es como que si no supieras que es una autobiografía y si no te diera como fechas exactas y nombres de personas que existen, tú considerarías que es una novela, es la novela de un autor que se está formando y cómo las experiencias le van dando su voz, le van otorgando su voz individual. Entonces yo no puedo decir, y esto me da tristeza, que es una obra maestra de la literatura universal, porque no tiene esa pretensión, no tiene esa ambición, te habla de tú a tú, de cara a cara. Y yo te diría, esta obra, léela ya cuando te hayas leído 10 libros de García Márquez. ¿Por qué? Porque es una obra que pues hace referencia a esos libros, ¿no? Al nacimiento de esos libros y en algunas pues revela algunos detalles de esos libros. Así es que yo te diría, puede ser de las últimas obras que te leas de García Márquez y la vas a sentir muy humana, muy cercana, muy bonita. Es una obra muy, muy bella. Ok, entonces esta la vamos a poner, decíamos, en Si te gusta Gabo, la amarás, que empieza con una frase muy bonita, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, ¿no? Al fin y al cabo somos nuestras memorias. Ok, la siguiente sería Del amor y otros demonios. Del amor y otros demonios la tengo en el Kindle porque yo la tenía en físico, la presté a un amigo y nunca regresó esa obra. Yo la leí durante el último año de la preparatoria y es una obra que en verdad me gustó mucho y yo siento que en su tiempo no la entendí muy bien porque yo tenía justamente en ese tiempo 17 años y me costaba mucho entender pues algunos textos más complejos, ¿no? No me considero un gran lector y esta obra en su momento, aunque no la entendí muy bien, fue una obra que me despertó mucho esa curiosidad, ¿no? Por seguir y seguir leyendo García Márquez. Fue la segunda obra de García Márquez que leí. La primera fue Crónica de una muerte anunciada y después fue esta. Sin embargo, pues hay una historia muy profunda y yo la pondría en el tier B. Es un buen libro y te va a gustar seguramente si ya has leído algún otro de García Márquez. Está en un punto intermedio de dificultad. Las siguientes serían todos estos libros que él escribió
que son las colecciones de los talleres que él hizo. Hay uno que se llama, estos yo los leí en el Kindle, se llama Cómo contar un cuento, que es un taller de guión. Me alquilo para soñar también, que son sus talleres de guión cinematográfico que se encargaron de transcribir, por así decirlo. Y me parece que yo los pondría, estoy entre ponerlo entre el B y el tier C, pero lo vamos a dejar en el tier C. Solo se los recomiendo a los fans de Gabo o a las personas que estén aprendiendo a escribir, que de verdad quieran aprender el oficio de escritor, como lo llamaba el gran Gabo, porque justamente sí te da muchos tips, te pone a cuestionar tu propia obra. Sin embargo, pues al fin y al cabo, pues es un taller literario, entonces no hay como tal ficción, ¿no? Es el tratamiento de la ficción. Memorias de mis putas tristes. Lo vamos a decir así, simple. La vamos a poner en el tier D. No la recomiendo. ¿Por qué? Es una obra en la que García Márquez quiso experimentar otra forma de narrar, entonces siento que se pierde un poco la voz del mismo García Márquez. Y es una novela que reinterpreta a otro premio Nobel de literatura, que es Yasunari Kawabata, con una novela que se llama La Casa de las Bellas Durmientes. Y La Casa de las Bellas Durmientes es una obra que yo te recomiendo muchísimo, es decir, mientras Memorias de mis putas tristes yo la pondría en D, La Casa de las Bellas Durmientes yo la pondría o en S o en A, porque es una obra elegantísima, nostálgica, triste a más no poder. Es una representación de la soledad en la vejez y de la soledad en la juventud. Entonces, Memorias de mis putas tristes, D, pero léanse La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata. Ok, las tres últimas. Yo no vengo a decir un discurso, que es este libro pequeñito, muy bien editado, muy cuidada la edición, y es un libro que recoge todos los discursos que García Márquez dio a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, el discurso que dio cuando aceptó el Premio Nobel de Literatura. Entonces vienen algunos discursos sobre la gramática, sobre el oficio de escribir, ¿no? Y en cada discurso te explican cuándo lo dijo y cuál fue el motivo de ese discurso, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Una naturaleza distinta en un mundo distinto al nuestro, y lo dijo en Santa Fe de Bogotá, en Colombia, el 12 de abril de 1996. Es un buen libro, es un libro bonito, pero lo voy a poner en el tier C, solo se lo voy a recomendar a los fans de Gabo. Tiene muchas frases, estas frases para subrayar y poner en tus redes sociales, muy bonitas, pero no va mucho más allá de eso. Y ahora sí, nuestros dos últimos libros, 100 años de soledad. Y yo 100 años de soledad, pues ¿qué puedo decir? Es el tier S indiscutible, obra maestra de la literatura universal, es la epopeya de un pueblo olvidado y es la epopeya de Latinoamérica. Nos muestra como en otros libros no nos ha mostrado con tanta intensidad su voz. García Márquez dice en una entrevista que en algún momento dejó de buscar soluciones narrativas a problemas en la novela, sino que empezó a buscar soluciones poéticas. Y de verdad parece que estás leyendo un gran poema épico, ¿no? Y me parece sin duda que esta obra es el punto más alto del boom latinoamericano. Esta obra está muy maltratada. Yo la compré en la Feria del Libro del Palacio de Minería y esta edición es la edición que sacó la Real Academia Española, la edición conmemorativa donde vienen todos los análisis y vienen un montón de textos que escribieron los amigos o escritores llegados a García Márquez. Ahí es donde leí algunas cosas sobre Álvaro Mutis, hay un texto de Carlos Fuentes, etc. Y si tú te fijas, este libro ya está muy maltratado porque es un libro que yo ya leí 7 veces. 100 años de soledad es una obra que a mí me apasiona, es una obra que me pone la piel chinita, y de tanto que ya maltraté este libro, pues ya 100 años de soledad lo tengo en el Kindle porque definitivamente yo la voy a seguir leyendo, vuelvo a ella cada 2 o 3 años y es una obra a la que siempre le encuentro algo. Es el mejor libro que yo he leído en toda mi vida, ¿no? O es mi libro favorito. No sé si el mejor libro que he leído en toda mi vida, pero sí es mi libro favorito. Y hay mucha gente que dice, yo lo dejé, a mí no me gustó, y están en todo su derecho. Y está muy bien que no les haya gustado, porque a lo mejor la obra no es para ustedes. Y yo a veces me siento a leer esta obra nada más por el puro placer de escucharla. Tiene uno de los inicios más hermosos, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y tiene uno de los mejores
finales que te vas a poder encontrar. No tengo palabras para describir lo importante que ha sido esta obra para mí y lo importante que ha sido esta obra para muchos escritores. Si pueden leer esta edición, pues qué mejor, ¿no? Si la encuentran, no se la pierdan. Yo la encontré en ese tiempo en 100 pesos y maravillosa esta edición, pero fíjate, ya está hecha barajita, ¿no? Y está aquí toda picoteada porque yo tengo un ave en casa, entonces ya está muy picoteada, pero yo la sigo amando y voy a seguir comprando ediciones de 100 años de soledad. Y bueno, el último libro del que vamos a hablar, el que está en boca de todos, ahorita es La Estrella, ¿no? Que es En agosto nos vemos. Bueno, pues En agosto nos vemos es un libro que no he leído y es un libro que no voy a leer. De plano lo voy a poner en el tier D, no lo recomiendo. ¿Por qué? Aquí mi opinión es muy personal, es muy individual, porque yo cuando salió el anuncio de que iba a salir En agosto nos vemos, fui el primero que entró al hype, a la emoción del libro, y dije, no, lo tengo que leer, tengo que comprarlo el día que salga. Pero después, pues, me puse a reflexionar, ¿no? Y es un libro que García Márquez no quería que leyéramos, es un libro que García Márquez consideraba incompleto, inconcluso, imperfecto. ¿Por qué no respetar la última voluntad de una persona y de un escritor sobre todo, ¿no? Que no quiere que publiquen una obra porque a lo mejor la escribió como un ejercicio del gusto por escribir, del oficio de escribir, pero sin querer de verdad que otros la leyeran porque era una obra que ya no estaba al nivel de sus demás obras, ¿no? Aquí siento que no es que la hayan publicado por un interés de que los grandes lectores merecen leer a García Márquez, esta última gran obra, a pesar de que él no quería. Más bien yo siento que aquí hay unos intereses diferentes, ¿no? Creo que aquí hay un interés por lucrar con la obra de García Márquez, por sacarle más dinero a sus textos, y eso es algo que a mí no me gusta. Hay un texto que yo les voy a poner en la cajita de los comentarios, que estaba publicado en la revista digital Tierra Adentro, que se llama Macondo no tiene quien le escriba, y es un análisis del escritor Alejandro Espinosa Fuentes sobre el libro En agosto nos vemos, ¿no? Él sí lo leyó, y yo creo que deberían de leer este artículo porque justamente plantea esa disyuntiva, leerlo o no leerlo porque te gusta García Márquez o no leerlo porque respetas la voluntad de una persona que falleció, ¿no? Entonces, yo soy de los que no va a leer esa obra y que con las obras que me dejó tengo más que suficiente y puedo volver a ellas 1000 veces. Pero de todas maneras, dime tú, si ya la leíste, si te gustó, si vale la pena, ¿en qué tier la pondrías tú? A lo mejor tú me dices, no, es que yo sí la leí letras y yo la pondría en buen libro o en tienes que leerla, ¿no? Alguno podría decir en solo para fans de García Márquez, ¿no? Estoy casi seguro que si yo la leyera la pondría ahí en solo fans para García Márquez, pero dame tu opinión, me encantaría leerla y seguramente te la contestaré en la cajita de los comentarios. Vale, bueno, pues hasta aquí dejamos nuestro tier list de las obras de García Márquez y ya sabes que si el video te gusta, la mejor forma de apoyar es compartirlo con otras personas, darle like o suscribirte. Ya sabes que esto es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Nos vemos en la próxima. Te saludo tu amigo Letras y que tengas un bonito día.